Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema relacionado al tema de la parábola. Se desea construir un arco parabólico de metal para que sea el símbolo de una localidad de Oaxaca. En su diseño se contempla una altura de 10 metros y un claro de 24 metros. Determina, aquí tenemos desde el inciso A hasta el inciso D, y le voy a dar solución a cada uno de estos incisos. El inciso A nos pide la ecuación cartesiana u ordinaria de la parábola considerando que el vértice se encuentra sobre el eje Y. En este caso, me voy a apoyar de este dibujo. Este dibujo va a representar al arco parabólico. En este caso, los datos que nos proporciona el ejercicio es que este arco va a tener una altura de 10 metros y un claro de 24 metros. ¿Qué cosa es el claro? El claro es la base de nuestro arco parabólico, desde aquí hasta aquí. Y la altura va desde el origen del sistema de coordenadas que tengo aquí hasta el vértice. El vértice, en el inciso nos piden que el vértice esté sobre el eje de las ordenadas, el eje Y. Por lo tanto, el vértice va a tener de coordenadas, de abscisa va a tener 0 porque no tiene abscisa, y de ordenada va a tener la altura del arco, que es de 10 metros. Por eso el vértice va a tener coordenadas 0,10. Bien, ahora vamos a determinar la ecuación cartesiana u ordinaria para este arco parabólico. Y esta ecuación es de esta forma. Es una ecuación de una parábola cuyo vértice está fuera del origen y cuyo eje focal es paralelo o está sobre el eje de las ordenadas, como en este caso. Ahora, ¿qué elementos requerimos para encontrar la ecuación que va a representar a nuestro arco parabólico? Requerimos el vértice. Ya tengo las coordenadas del vértice. Ahora requiero el parámetro. El parámetro es un valor que yo no conozco y para eso lo voy a determinar. Bien, ¿cómo voy a determinarlo si no tengo, en este caso, ese valor? Bueno, como en este caso voy a considerar un punto que está sobre el arco parabólico, un punto que está, en este caso, sobre el eje de las abscisas. Lo voy a nombrar como la coordenada A. Esta coordenada A va a tener de abscisa, va a tener 12, o sea, la mitad de la longitud del claro, de la base de nuestro arco parabólico. Entonces va a tener, de abscisa va a tener 12, y de ordenada va a tener 0 porque no tiene una ordenada, o sea, no tiene una altura, está sobre el eje X. Bien, esta coordenada A me va a servir para encontrar el valor del parámetro P, usando también el vértice. Entonces voy a escribir estos elementos aquí. Escribo el vértice, tiene coordenadas 0,10. Su representación literal es de H, K. El punto A, en este caso, que es un punto que pertenece a la curva de nuestro arco parabólico, tiene coordenadas 12,0, el punto A. Entonces, este punto A va a representar un punto que pertenece a nuestra parábola, nuestro arco parabólico. Voy a etiquetar X va a ser 12 y Y va a ser 0. Bien, ahora, teniendo estos elementos, voy a reescribir otra vez la ecuación de mi parábola, la ecuación de esta forma de mi parábola. Voy a escribir 4P por Y menos K. Esto es igual a X menos H, todo esto al cuadrado. Esta ecuación representa a la ecuación de mi parábola. Se ve diferente, pero sigue siendo lo mismo.
Es una ecuación equivalente a la original. Ahora, lo dejé en esta forma porque voy a despejar el parámetro P. Entonces, al parámetro P lo voy a dejar de esta manera. Va a ser en este caso, voy a escribirlo, P va a ser igual, esta expresión de este lado va a quedar así como está, x menos h, todo esto al cuadrado, entre, voy a escribirlo, entre este 4 y esta expresión y menos k que están multiplicando a p, van a pasar dividiendo. 4 pasa dividiendo a esta expresión y también pasa dividiendo a esta expresión. Y va a quedar así. Ahora, ya tengo despejado el parámetro p. P va a ser igual. Simplemente lo que voy a hacer ahora es sustituir la coordenada a, que en este caso su abscisa es x, su ordenada es y. Por lo tanto, x va a tener un valor de 12 menos h. H, que es la abscisa del vértice, vale 0 aquí. Por eso lo reemplazo por el 0 a la h. Todo esto al cuadrado entre 4 multiplicando a y. Y en este caso tiene un valor de 0. Y es 0. Menos k. K es la ordenada de mi vértice. En este caso tiene un valor de 10. Y ya está. Ahora, 12 menos 0 es 12. Por lo tanto, el 12 se va a tener que elevar al cuadrado. Todo esto dividido entre 4 multiplicando 0 menos 10 es menos 10. 4 multiplicando a menos 10. Entonces, P va a ser igual, en este caso, 12 al cuadrado es 144. Entre 4 por menos 10 más por menos, menos. 4 por 10 es 40. Y ahora voy a obtener una fracción equivalente, pero que sea de la forma más reducida posible. Le quito aquí, bueno, voy a tener que hacer divisiones sucesivas. Voy a tener que dividirlo entre 2. Bueno, al final va a quedar ya reducido, menos 18 entre 5, que es una fracción que ya está reducido a la forma más simple posible y que es equivalente a esta fracción. Menos 18 quintos en decimales es menos 3.6. Ahora, como el parámetro P es un parámetro negativo, o sea, menos 3.6, es menor a 0. Por lo tanto, eso indica que nuestro arco parabólico abre hacia abajo. Por eso está dibujado así, abriendo hacia abajo la parábola que la forma. Entonces escribo aquí, abre hacia abajo. Bien, ya teniendo ahora el valor del parámetro P, lo que voy a hacer ahora es sustituir las coordenadas del vértice y de este parámetro en la ecuación de la parábola, esta ecuación. Voy a escribirlo en esta parte. Reescribo la ecuación, x menos h, todo esto al cuadrado, igual a 4 multiplicando a p, y menos k. El vértice tiene coordenadas 0,10 y p vale menos 18 quintos. Lo voy a tomar en forma fraccionaria. Entonces la ecuación va a ser x menos h. Aquí va a ser h y aquí va a ser k. H vale 0. Entonces h es 0. Todo esto al cuadrado igual a 4 multiplicando a p. P es menos 18 quintos. Paréntesis y menos k. K vale 10. En este caso es menos 10. Así. Ahora simplemente voy a desarrollar más esto y simplificarlo. X menos 0 es x. X se va a tener que elevar al cuadrado. Por lo tanto va a quedar x al cuadrado. Más por menos, menos.
y multiplico aquí. 4 por 18 es 72 dividido entre 5. Multiplicando a la expresión y menos 10. Y esta ecuación representa a la ecuación de nuestro arco parabólico. Y está en la forma, voy a escribirlo, ecuación ordinaria. Y ya obtenemos la ecuación ordinaria o cartesiana para el inciso A, que es esta ecuación. El inciso B nos pide la ecuación de la parábola en su forma general. En el inciso A obtuvimos la ecuación de nuestro arco parabólico en su forma ordinaria o cartesiana. En este caso vamos a obtener, a partir de esta ecuación ordinaria, vamos a obtener la ecuación general. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Voy a escribir esta ecuación de esta forma. X cuadrada va a ser igual a menos 72 quintos va a multiplicar a y va a quedar así, menos 72 quintos por y, así. Ahora, menos 72 quintos va a multiplicar a menos 10. Voy a hacer aquí menos por menos más, va a ser positivo. Ahora, al multiplicar 72 quintos por 10, esto me va a dar como resultado 144, así. Y ahora lo que voy a hacer es despejar este término y este otro término de este lado de la ecuación. Van a pasar con signos contrarios. Va a quedar x cuadrada más 72 quintos por y menos 144 igual a 0. Y esta ecuación es una forma de representar la ecuación general para el arco parabólico. Ahora, si yo no quiero tener esta fracción como coeficiente de y, vamos a tener que multiplicar a ambos lados de la ecuación por un número que haga que esta fracción 72 quintos se convierta en un coeficiente entero, un número sin fracciones, o sea, un número que no sea fraccionario. En este caso, voy a tener que multiplicarlo por el 5. A ambos lados de la ecuación esta, voy a escribir la ecuación x cuadrada más 72 quintos de y menos 144. Y para que yo no altere la igualdad de esta ecuación, a ambos lados lo multiplico por 5 y 5. 5 por x cuadrada es 5x cuadrada. 5 por 72 quintos de y queda en 72. El producto de 5 por 72 quintos es 72 y después escribo la letra y. O sea, y está multiplicando a 72. Ahora, 5 va a multiplicar a menos 144. Esto nos da como resultado menos 720. Y esta ecuación también es una ecuación que representa al mismo arco. Voy a escribirlo, ecuación general. Ambas ecuaciones son equivalentes. Son ecuaciones válidas que podemos usar para representar al arco parabólico en nuestro problema. Bien, el inciso C nos pide las coordenadas del foco. Bien, las coordenadas del foco tienen una representación literal de esta forma. Como su vértice está en el eje Y, el eje de las coordenadas, y el eje focal de esta parábola es o está sobre el eje de las ordenadas, entonces el foco se va a representar literalmente como H, K más P. Bien, el vértice es la coordenada 0,10, que está representado como H, K, así. Nosotros conocemos el valor del parámetro P, que es de menos 18 quintos en fracciones. Ahora,
el foco entonces va a tener coordenadas, de abscisa va a tener el valor de h, 0, de ordenada va a tener la suma de k es 10, más p, que es menos 18 quintos. Se toma con su signo negativo. Ahora, esto puede quedar así, 0,10 menos 18 quintos, puedo hacerlo así, 10 por 5 es 50, menos 18, todo esto dividido entre 5, entonces el foco va a tener de coordenadas 0,50 menos 18 es 32 dividido entre 5, o 32 quintos. Esto en decimales va a tener las coordenadas 32 quintos equivale a 6.4. Una coordenada del foco está con con ordenada fraccionaria y la otra con ordenada decimal. Ambas son válidas. Y ya obtenemos entonces la coordenada del foco. El inciso D nos pide, dibuja la gráfica de la parábola de valores a X y encuentra los valores de Y para que la gráfica quede bien conformada. Bueno, vamos a hacer un tabular a partir de la ecuación general de nuestra parábola. En este caso, la ecuación general es esta o esta. Podemos tomar cualquier ecuación. Voy a tomar la ecuación que tiene de coeficiente una fracción en y. Lo voy a escribir aquí. Escribo la ecuación x cuadrada más 72 quintos por y menos 144. Ahora bien, voy a despejar, esto es igual a 0, voy a despejar a y para que pueda darle valores a x. Y va a ser la variable dependiente de x y x va a ser la variable independiente. En este caso va a quedar de la siguiente forma. Despejo, aquí va a quedar 72 quintos por y va a ser igual a, despejo el número menos 144. Va a pasar con signo positivo, así. Y despejo a x cuadrada, va a pasar con signo negativo. Así. Ahora bien, aquí voy a tener que despejar a este 5. Esto se puede ver así. 72 multiplica a y todo esto dividido entre 5. De este lado va a quedar así. Este 5 que está dividiendo a y va a pasar de este lado multiplicando a todo esto. O sea, va a quedar 72 por y igual a 5 multiplicando a 144 menos x cuadrada. Ahora, este 72 que está multiplicando a y, en este caso el 5 estaba dividiendo, pasó multiplicando. Este 72 que está multiplicando a y va a pasar dividiendo a todo esto. Va a quedar y igual a 5. Bueno, esta expresión va a quedar así como está. Así. Todo esto dividido entre 72. Y esta expresión ya está despejada nuestra y. Ahora podemos darle valores a x. Veamos cómo queda ese tabular. Nuestro tabular va a quedar de la siguiente forma. Y esta es la imagen. En el tabular tenemos lo siguiente. Esta ecuación es la ecuación que nosotros despejamos aquí, en esta. Se puede expresar así. 5 dividido entre 72 multiplicando a 144 menos x cuadrada. O así. Cualquiera de las dos es válida. Bien. Lo que hacemos aquí es darle valores a voluntad a la variable x. O sea, valores arbitrarios. Conforme x adquiera valores arbitrarios, y va a tener un cierto valor al sustituir la x en esta ecuación. Por ejemplo, cuando x valga 12, lo sustituyo en la ecuación ya despejada para y va a tener un valor de 0. Cuando x
tenga un valor de 10, y va a tener un valor de 3.05555. Esta línea arriba de los numeritos indica que este número, por ejemplo el 5, se repite infinitas veces. Y bueno, veamos cómo queda el arco parabólico. El arco parabólico va a quedar construido de esta forma. Este arco parabólico tiene su vértice en el eje Y, como lo pedía el inciso. En este caso, el vértice tiene coordenadas 0,10, está aquí. El foco está ubicado en la coordenada 0,32 o, en decimales, 0,6.4. La altura de este arco parabólico es de 10 metros y el claro es de 24 metros, recordando que el claro es la longitud de la base de nuestro arco parabólico. Y la ecuación ordinaria es esta: x cuadrada igual a menos 72 quintos multiplicando a y menos 10. Y la ecuación general lo podemos expresar así o así, cualquiera de las dos es válida. En la primera ecuación, el coeficiente de y es una fracción y en la segunda es un número entero. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.